amigos, bienvenidos a mi canal, un gusto como siempre saludarlos. Hoy tengo aquí a mi estimado amigo Rubén Hoyo y les quiero platicar de la que en mi opinión es la mejor pickup del mundo. ¿Estás de acuerdo, Rubén? Sí, absolutamente. Nos referimos a la Ford F-150 Hybrid. Por lo menos hasta que manejemos la Lightning, ¿no? Por lo menos hasta manejar la Lightning, yo creo que esta es la mejor F-150 que tenemos en el mercado. No solo la mejor F-150, la mejor pickup, porque tiene más torque, tiene mejor economía de combustible, tiene unos acabados espectaculares. La piel de los asientos es tan lisita que te dan ganas de estarla tocando todo el tiempo, ¿no? Entonces, la camioneta realmente es espectacular. Puede incluso tener un generador para tu casa. Si se va la luz en tu casa, lo puedes poner ahí. Así es, generador de 2.4 kilowatts. Imagínate, puedes tener herramienta profesional, o como ya sucedió con todo este tema de las nevadas en Texas, que la gente la utilizó para utilizarla como generador de sus casas. Claro, se va la luz en tu casa y lo puedes usar. Obviamente no vas a conectar toda la calefacción de tu casa con esto como generador, pero por lo menos las luces de refri y eso lo puedes usar esta camioneta como tu generador. Entonces vamos a mostrarles un poquito de lo que se puede hacer, porque si todas esas virtudes fueran pocas, Rubén, también se maneja muy bien. Sí, la verdad es que se maneja muy bien, y no solo eso, sino que tiene este balance excelente entre manejo, pero sigue siendo una pick-up de trabajo, porque ya lo sabemos, la Ram 1500 se maneja increíble, pero sacrifica muchísimo en términos de capacidad de carga, y esta no. Así es, esta se maneja bien, pero mantiene sus virtudes. Vamos a manejarla, ¿no? Por favor. Bueno, miren, la camioneta se siente suave, pero yo he escuchado, Rubén, y no sé si tú también, reclamos del exceso de suavidad de la Ram de mucha gente, porque hay los fanáticos de las pickups de veras, y en Texas en especial hay muchísimos de esos que no quieren suavidad, quieren sentir esa fortaleza. Incluso es tal vez un poquito una expresión que los hace sentirse domando un caballo salvaje, ¿no? Así brincando un poco. Entonces la Lobo brinca un poco más que la Ram, pero sigue siendo un producto. Estamos pasando aquí en un terreno extremadamente irregular y la camioneta va muy bien. Sí, la realidad es que yo creo que Ram se enfocó tanto en el refinamiento que sí termina sacrificando muchas de las características tradicionales de las pickups, y Ford lo ha ido haciendo de una manera progresiva, ganando refinamiento, ganando manejo, ganando en lujo y demás, pero insisto, sin perder capacidades y sin perder esa marcha tradicional de las pickups. O sea, si al final te deja saber que es un body on frame y pues está bien. O sea, estos coches esperas que se comporten así, ¿no? Además hay un detalle muy importante, especialmente en Estados Unidos. Esta camioneta puede remolcar 5.4 toneladas. Es una bestia. Estamos hablando de 430 caballos de fuerza y estamos hablando también de 570 libras-pie de torque. Es impresionante, una caja automática de 10 velocidades, ¿no? Y 24 millas por galón en promedio entre ciudad y freeway, Rubén. Así es, estamos hablando de un producto que es un full size truck. O sea, es un camión de trabajo con un poderoso V6 biturbo bajo el cofre, y que te dé esos rendimientos. La verdad era impensable hace no mucho, hace 3-4 años. Es correcto. Además, estéticamente yo también creo que Ford ha hecho un trabajo muy bueno en términos de evolucionar esta pickup, ¿no? Es muy parecida a las generaciones anteriores, sí,
pero percibes que va mejorando, va mejorando y va mejorando. Es algo que Ford también lo ha hecho, por ejemplo, con el Mustang, ¿no? El Mustang es el coche que recuerda el pasado, etc. Ram, cuando se separó de Dodge, yo siento que ahí perdió mucho de su heritage, ¿no? De su herencia tradicional en la parrilla en forma de cruz. Hay mucha gente que todavía la extraña, tanto que por un rato aún se ofrecía como opcional en Ram esa parrilla. Y Ford no. O sea, Ford desde 2004, cuando puso esta puerta con esta parte más levantada, lo mantuvo. Esto fue, digamos, una concesión a modelos antiguos que Ford la regresó y la camioneta se ha mantenido así. Es cuadrada, es fuerte, tiene el frente alto, transmite sensación de fortaleza desde adentro y desde afuera. Estás manejando aquí también. Y en esta camioneta, por ejemplo, ahorita estamos parados, la camioneta está prendida y hay 0 vibraciones. ¿Por qué? Porque el motor de gasolina está apagado, ¿no? Tenemos el eléctrico ahí que ayuda mucho también al Power Boost, a que no haya una demora. De por sí Ford resuelve muy bien el tema del turbo lag, ¿no? Y en estos Power Boost simplemente no existe. No existen. De verdad no existe. Eso es lo que te iba a decir. Una de las grandes ganancias que tiene la F-150 Hybrid con respecto a las versiones a gasolina, que ya de por sí lo hacían muy bien, es cómo el sistema híbrido aporta a mejorar en el refinamiento. O sea, las transiciones de cuando no hay asistencia del turbo, la forma en la que ahora tienes el start and stop es súper suavecito. Entonces no solo aporta a mejorar términos de torque, en términos de rendimiento de combustible, sino hasta de refinamiento. La verdad es una aportación increíble a un vehículo de esta categoría. Ahora les quiero mostrar un poquito los detalles del tablero, luego mostrarles el diseño por fuera y mostrarles también la caja y el generador. ¿Va? Vamos a ver eso. Miren, este es el interior de la F-150 Limited Hybrid. Todo está bastante bien. Mire, esto es suave, las costuras son aparentes. El cielo está cubierto de velour, ¿no? Es una tela tan suave, ya casi no se usa. Aquí tiene los micrófonos de Bluetooth, etc. Aquí bocinas. El sonido es B&O, ¿no? Es un sonido de muy buena calidad. Están los botones con los que puedes controlar incluso el piloto automático, la distancia para el coche de adelante. El tablero es 100% digital. Miren el tamaño de la pantalla y miren la resolución de la cámara de reversa, ¿no? Como ven, aquí estamos en el ambiente justo de la F-150. Aquí tienes un cargador inalámbrico. Aquí 2 puertos USB, uno normal y uno USB-C de carga rápida. El aire acondicionado es de doble temperatura. Aquí tienes la perilla que te permite ir a los diferentes modos de manejo, ¿no? 2 alta, 4 alta, baja, etcétera. Y aquí tienes también tomas de corrientes, ¿no? Una de 120 volts, 20 amperes, y otra desde 120 volts, nada más. Una toma de 12 volts, perdón, no, normales. Y aquí tú tienes una consola con bastante buen tamaño. Esta consola puede venir con un opcional que haces lo siguiente, la mayoría ya lo sabes. Bajas esta palanca de velocidades. Ford consideró poner botones y eso, pero otra vez, estamos en territorio macho, ¿no? Las pickups exigen testosterona, Rubén, y la gente quería la palanca de velocidades. En esta camioneta no se puede, pero en otras, esta parte la doblas acá y tienes una consola plana que puedes poner ahí tu computadora y trabajar cuando quieras, ¿no? Es correcto, de hecho, incluso aunque esta no lo tiene, el espacio es suficientemente grande para una laptop de 13 pulgadas, por ejemplo, incluso un poquito más, y entonces no te estorba la palanca, pero la gente que usa este tipo de pickups no estaba dispuesta a aceptar un cambio
un mando de cambios circular. Entonces Ford tuvo que desarrollar esta solución de la palanca para darles gusto, pero darles más funcionalidad. De este lado pues tenemos doble guanterita, está muy bien terminadita con este inserto también. Aquí también tenemos superficie del tablero acolchada con un forro de muy buen tacto. Otra guantera de este lado. La verdad es que el panel de la puerta, como bien decías, muy bien resuelto, un chorro de espacios para guardar objetos en varios niveles. Acá arriba uno central y uno más abajo. Y en lo general la verdad es que la atmósfera es excelente en términos de lujo. Esto ya es un vehículo de lujo. Es un vehículo de lujo completamente. Y miren el tamaño del techo panorámico, ¿no? O sea, todo el techo, ¿no? Básicamente toda la cabina puede quedar iluminada en un día como hoy, por ejemplo, que está nublado. Está agradabilísimo. Ayuda mucho a andar así, o sea, la sensación de amplitud, como si hiciera falta, porque miren esos asientos traseros. O sea, es como de serie 7, ¿no? O sea, sí, ya quisiera la versión larga para China, ¿no? Porque la que se ve normal en Estados Unidos tiene menos espacio que este. O sea, es espectacular por donde lo veas, ¿no? Y tienes también, por ejemplo, cámaras frontales. O sea, la camioneta prácticamente tiene el equipo que tú quieras, Rubén. Es correcto. Tenemos en este caso ya el Sync 4, que además la verdad es que tiene una interfaz muchísimo más fácil de utilizar, es mucho más rápido. Evidentemente al ser vehículo, por ejemplo, vehículo de trabajo, pues tiene funcionalidades específicas, remolque, ese tipo de cosas. Y este detalle que le hablamos, ¿no? Hay el generador de alta potencia que ahorita los vamos a mostrar. Déjenme mostrarles los motores, ¿no? Y luego la cajuela y un pedazo de diseño. Bueno, no un pedazo, vamos a dar una vuelta alrededor de la camioneta para mostrarles su diseño. Ahí está el compartimiento del motor, obviamente con su tapa, ¿no? Estamos hablando del un V6 EcoBoost más un motor eléctrico cuya potencia combinada son 430 caballos. Lo importante aquí es el torque, que son 570 libras-pie, ¿no? Y la tracción integral. También hay versiones que obviamente tienen un consumo mejor, solo con tracción trasera. En este caso estamos hablando de la versión Limited, que además quedó muy bonita, ¿no, Rubén? A mí me gusta mucho el frente y esos faros así dobles, cuadraditos. Sí, tenemos por ejemplo este trazo de la iluminación de LED, que si te das cuenta envuelve al faro, pero también envuelve a la luz de niebla. Entonces cuando se prende tienes toda esta silueta frontal. Los trazos siguen siendo cuadrados, como decías, pero tienen una resolución mucho más redondeada en parrilla, en la punta del cofre. Es la F-150 más aerodinámica que ha existido. Hay mejoras aerodinámicas sin perder esa rudeza, ¿no? Hay también como 11 opciones de parrillas. En fin, la verdad es que no por nada es el vehículo más vendido de los Estados Unidos desde hace... Es correcto. Y vemos incluso, por ejemplo, los ganchos de remolque delanteros son cromados. Entonces, ¿ves? Ese tipo de detalles que hacen que la camioneta sea muy bonita. A mí particularmente me gusta. Es un detalle estético, ¿no? Pero me gusta mucho esta branquia ahí como extendida hacia abajo. Sí, la realidad es que pues es más una cuestión estética, pero se ve bonito. Obviamente de los dos costados te deja saber que es la versión híbrida. Aquí dice Power Boost. No vas a ver un logo que diga Hybrid por ningún lado. Tienes que saber que si se llama Power Boost es la versión híbrida. Me gusta, por ejemplo, que no son cromadas las manijas, es un metal satinado, es un acabado bonito. Obviamente tenemos estribos eléctricos, que la verdad está muy padre. Espejotes, obviamente. Y déjenme comentarles, para los que no conocen, en México las versiones más equipadas de la F-150 se llaman Lobo. Como estamos en México ahorita, por eso aquí dice Lobo, ¿no? Pero es la F-150 Limited más equipada. Los rines también con ese mismo acabado que Rubén mencionaba en las manijas. O sea, me gusta que no sean cromados como tal. O sea, es metal, es un metal que llama la atención, que contrasta, sobre todo con esta versión en color negro, contrasta muy bien.
pero no tiene ese brillo excesivo en algunos casos del cromo. Lo mismo aquí atrás. Sí, tenemos todo este inserto en el portón que también es en este tono aluminio, vamos a decir. Se ve muy bien, obviamente, Lobo Limited, ¿no? En este caso ya sabemos por qué Lobo. El portón es de accionamiento eléctrico, tanto para bajar como para subir. Entonces ya ni siquiera tienes que esforzarte, Sergio. No, nada, o sea, absolutamente nada. Nomás tocas un botón y ahí está. Y pueden ver aquí que hay dos cámaras, ¿no? Y aquí hay las tomas para los remolques, ¿no? Obviamente, y el enganche. Y prácticamente con la ayuda de la cámara, de estas cámaras, tú puedes hacer el remolque sin ayuda de nadie. Esto es muy interesante, Rubén, porque es una mesa de trabajo. Es una mesa de trabajo. Puedes poner aquí herramientas pesadas, incluso sierras, etcétera. Tienes aquí medidas en centímetros y en pulgadas, ¿no? Y para poner los lápices. Aquí también puedes poner ahí la herramienta esta que presiona para fijar, por ejemplo, una tabla de madera. Se puede. Es correcto, ¿no? Y aquí está el generador del que les platicaba, ¿no? Todo esto puede generar, pueden ver, esto es de uso rudo, ¿eh? O sea, tienes tomas normales, pero tienes tomas de uso rudo como esta. O sea, es un verdadero generador de energía que puedes, incluso, repito, usar en tu casa, ¿no? Y esta es la forma más fácil para subirse a la camioneta. Hasta eso, ¿no? Hasta eso. Mira, sí te ayuda, sí es fácil, pero en este caso yo creo que la solución de Chevrolet es mucho más elegante e igualmente funcional, que es simplemente un hueco aquí, le pones el pie, te subes y ya. Sí, la verdad es que aquí en varios pasos y todo. Ajá. Pues está mona la idea, sí. Pero sí, práctica aquella, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, hay veces que quieres sacar algo y no necesariamente hacer tal así es. Ese es mi punto, ¿no? A ver, mire, para cerrarla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Presionas un botón, la bajas, empujas hacia allá, levantas y la empujas hacia el centro. O sea, todas esas maniobras para hacer algo que... ¿dónde está el botoncito para subirla? Ahí está. Para que en otras, aquí nomás pones el pie, te subes y listo, ¿no? Me parece que en ese caso Chevrolet tiene las de ganar. Pero a pesar de todo eso, yo creo que esta es la mejor pickup del mundo en muchos aspectos en este momento. Pero recuerdo lo que decías hace rato, Rubén, por lo menos mientras no manejamos la Lightning. La mejor pickup del mercado mientras manejamos la Lightning. Así es.